Tenemos, como saben, últimamente en este diario una gran preocupación y una gran indagación sobre qué es lo que pasa con los teléfonos móviles, con la información que contienen los teléfonos móviles. Tenemos mucha preocupación con esto, ya saben, pues porque hay muchos temas de actualidad que están incidiendo, que están impactando de lleno en este asunto. El otro día, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, decía, bueno, pues que la desaparece en chat que ella tenía con el presidente del gobierno, que hay mensajes que luego ella va al móvil y no están. Misterio. ¿Qué es lo que ha pasado con eso? O tenemos el caso del fiscal general del Estado, que ya saben que el Tribunal Supremo le está investigando por la filtración de una conversación privada, por su supuesta implicación en este tema, y el Tribunal Supremo quiere saber a toda costa y está apremiando a la UCO continuamente para que indague. ¿Qué pasa con los móviles y con los datos que contenían los móviles que ha desechado García Ortiz, el fiscal general del Estado? Bien, vamos a indagar en este asunto desde un punto de vista un poco más técnico y cómo se puede hacer para recuperar los datos o qué es lo que está ocurriendo en este tipo de temas. Vamos a hablar con Manuel Huerta, que es el CEO de Lazarus Technology. Es una empresa dedicada precisamente a esto. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenido. Vamos a ver, la pregunta clave es ¿cómo se pueden recuperar datos, informaciones que hayan sido borradas de un móvil? Por ejemplo, pues a partir de un caso de presunta corrupción, que es lo que nos está ocupando todos los días en la actualidad informativa. Bueno, lo primero hay que entender cuáles son las circunstancias del borrado. Existen borrados absolutos, borrados parciales o borrados dentro de la propia aplicación de mensajería. Todos los usuarios de WhatsApp saben que hay ciertas cosas que se pueden borrar. Ese mensaje, cuando nosotros dentro de la aplicación le damos al borrado, ese mensaje se elimina y va a otra base de datos interna dentro del teléfono. Ese, digamos, sería la primera capa de borrado. Otra capa de borrado sería una reinstalación de la aplicación de WhatsApp, que generará cifrados nuevos y generará otra serie de codificaciones, y luego ya estaría el cambio de dispositivo o la eliminación de un dispositivo. Pero entonces, la pregunta ¿es posible hacer un borrado total y absoluto, que no quede ni rastro ni huella de alguna información, de algún dato, de alguna conversación? A día de hoy es verdaderamente difícil hacer una eliminación absoluta de cualquier tipo de actividad electrónica, ¿vale? Tanto borrados como eliminaciones. Hay que tener en cuenta que aquí estamos hablando de un entorno de comunicaciones. Las comunicaciones son comunicaciones cuando es efectiva entre dos partes, si no sería una emisión. Entonces, todas esas interacciones, evidentemente, han tenido lugar con alguna otra persona, ¿vale? Entonces, en el momento que tenemos una referencia de esa conversación en otro dispositivo, se podría acceder al dispositivo. ¿Qué dispositivo es? Evidentemente, pues algunos sí se conocen y otros no estarán tan disponibles. En cualquiera de los casos, hay que entender qué tipo de dispositivo se está utilizando en este caso, si es un dispositivo de Apple o es un dispositivo con sistema operativo de Google, porque hay ciertos backups que se hacen solos, ¿vale? Estos backups que se hacen solos, se podría recurrir a estos backups y recuperar el estado de la información de aquella época. Sí que es verdad que hay mucha circunstancialidad y todo lo que está diciendo la UCO es completamente cierto. Depende mucho de en qué circunstancias y cuándo se acceda al dispositivo. En caso de que el dispositivo que se pudiera acceder fuera el mismo que mantuvo esas conversaciones en ese momento, podríamos recuperar en ciertas circunstancias. Es decir, si queremos recuperar mensajes de hace 3 o 4 años, esa base de datos donde van los mensajes que borramos tiene una capacidad limitada. Es decir, cuando se llenan se empiezan a sobreescribir. Y entonces ya una vez sobreescrita la información es prácticamente imposible recuperarla. Pero sí que es cierto que en los históricos de los backups de iCloud o de Google podrían existir copias de esas conversaciones de WhatsApp. Bien, el otro día salía a la palestra un caso que, digamos, señalaba a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que decía que ella tenía un chat que habla poco, eso no es ninguna novedad, que habla poco con Pedro Sánchez, pero que tenía un chat pues, de la época de la pandemia y tal, y que luego fue a ver y ya había desaparecido. Escuchen. Al principio manteníamos una mínima relación, sobre todo hasta la pandemia. Alguna vez hasta nos escribimos por WhatsApp, pero no te lo puedo demostrar porque se ha borrado. ¿Cómo? ¿Ha ocurrido alguna cosa que yo no sé qué? O sea, ¿tiene WhatsApps con el presidente? Te puedes imaginar que hace muchísimo tiempo y de temas triviales, pero bueno, no tan triviales, eran temas importantes, pero de poca enjundia.
acerca de, a ver si hablábamos, de por favor no cierres Madrid, sabes que lo cerró ilegalmente en base a un comité de expertos que no existía. Bien, pues todo eso lo teníamos en un WhatsApp. Él tenía un avatar de la Agenda 2030, no defrauda, lo lleva todo. Y entonces 3, 4 conversaciones que mantuvimos han desaparecido. Que me da igual porque... Pero perdone, ¿han desaparecido de su teléfono? De mi teléfono. O sea, ¿qué no estará utilizando? Igual que han borrado todas las conversaciones del fiscal, el que se ríe de la Guardia Civil y de quien hace su trabajo en España. Igual que han borrado todos los teléfonos de la Fiscalía, del entorno del fiscal, de esos funcionarios que me querían mandar gotitas de cianuro, han robado ordenadores básicos donde había también causas contra la vicepresidenta del Gobierno y contra ministros por difamar a un particular. Bueno, pues todo desaparecido, se roba, se pierden pruebas. Estos días han visto también cómo se han ido borrando otras pruebas fundamentales en otros procesos. Bien, Manuel Huerta, como experto, CEO de Lazarus Technology, ¿quién ha hecho desaparecer los mensajes de Pedro Sánchez del móvil de Isabel Díaz Ayuso? Hombre, en este caso. A ver, ¿dónde tenemos que dirigir la mirada? Bueno, lo que hay que entender es un poco cómo funciona el entorno de inteligencia. Cuando estamos en un entorno de inteligencia y hay medidas y contramedidas, podemos estar hablando de un entorno operativo, bueno, pues se puede sospechar, pero realmente tener la certeza de quién o cómo se ha hecho no es tan sencillo. Métodos para acceder y comprometer un dispositivo existen, ¿vale? Pero no son infalibles, es decir, Pegasus se detecta, entre otros. Pero hay que tener en cuenta que la mayor parte de los dispositivos de inteligencia para comprometer un teléfono no son para realizar acciones, sino para recibir información. Entonces, aquí estamos hablando de que este evento, en caso de ser, como lo comenta la presidenta de la Comunidad de Madrid, habría que ver exactamente cuál es la circunstancialidad del dispositivo, si no ha tenido alguna aplicación o alguna otra cosa que haya hecho alguna actualización de alguna parte del dispositivo, el sistema operativo, o que simplemente tenga programada que la caducidad de antiguas, que entiendo que no, porque, bueno, pues tal y como lo comenta, es plenamente consciente de cómo tiene su dispositivo. Bien, Isabel Díaz Ayuso también hace referencia a otros asuntos y todo lo referente al asunto del fiscal general del Estado, que sabemos que el Tribunal Supremo está queriendo que la UCO indague a fondo. ¿Qué ha pasado con los móviles? Que es llamativo, que ha cambiado de móviles como 5 o 6 veces en los últimos tiempos. ¿Qué ha pasado con esos móviles? Pero más que nada, ¿qué ha pasado con la información que contenían esos móviles? Para eso ha premiado a la UCO, para que investigue eso. ¿Esto es recuperable? A ver, es recuperable, vuelvo un poco a las propias referencias que da la UCO, es recuperable dependiendo un poco de las circunstancias. Aquí la circunstancialidad juega un papel un poco en contra. La evidencia electrónica hay que entender que tiene una naturaleza bastante volátil. Es decir, podemos borrar un mensaje, pero si no lo sobreescribimos sí es recuperable. Es decir, si no volvemos a escribir encima del mensaje que hemos borrado, el mensaje sería recuperable. Si ese mensaje está ubicado única y exclusivamente en un dispositivo, y evidentemente el dispositivo lo sustituimos, ya no tendríamos posibilidad con el dispositivo actual de recuperar lo que hubiera aquí, excepto que se hubiera trasladado. Luego tenemos la cuestión de esa base de datos de mensajes borrados, que en el dispositivo original deberían estar. Luego hay que tener en cuenta que los sistemas de seguridad de los dispositivos actuales están pensados precisamente para proteger la privacidad. Y una de las cosas que hacen, creo que esto es una cosa que puede comprobar fácilmente cualquier usuario que utilice WhatsApp, que rápidamente te das cuenta de si alguien ha cambiado de teléfono, porque dice el código de seguridad con este usuario cambió. ¿Vale? Eso quiere decir que el teléfono con el que estabas hablando antes tenía un cifrado punto a punto, es decir, tenía un cifrado para las conversaciones contigo y tenía otro cifrado para todos y cada uno de los usuarios con los que intercambio información. El momento que yo cambio el dispositivo a mí me avisa porque necesita actualizar ese certificado. Ese certificado de encriptación va orientado a proteger la privacidad de las comunicaciones. Y en los teléfonos, por encima de la seguridad de esta aplicación, de WhatsApp en concreto, tenemos un sistema de cifrado específico en cada dispositivo. Es decir, nuestro propio dispositivo lo arrancamos, empezamos a utilizarlo y tiene un código de seguridad. Si restablecemos a fábrica, va a generar nuevos códigos. Con lo cual, si podemos acceder al dispositivo y sacamos todo el contenido que tiene,
los certificados de seguridad que tenemos en la instalación actual no corresponden con la anterior, con lo que estaríamos sacando una información que está completamente cifrada, dificultando. No es imposible, pero sí es verdaderamente complejo. Entonces, para ir al tema que nos ocupa, cuando lo que pesa sobre el caso es un tema de presunta corrupción, es decir, que no es algo que entra dentro de una normalidad, de cambio de móvil, los expertos lo tenéis complicado a la hora de recuperar esa información. Depende de la acción. Porque se ha hecho ya de una forma premeditada, pues para que sea muy difícil recuperarla. Claro, como comentábamos antes, hay distintos niveles de borrado. Tenemos un borrado básico, que no representa ningún tipo de problema para gente que tenemos laboratorio, instalaciones... Laboratorio forense, que es eso, ¿no? Entonces, ahí tenemos herramientas suficientes como para poder acceder a cualquier tipo de borrado normal. Incluso algunos de los complejos, porque no todos llegan a ser totales, pero cuando hacemos una sobreescritura completa de un dispositivo ya se empieza a dificultar la cosa. ¿Qué es lo que sucede? Como comentaba antes, la huella digital de absolutamente todo lo que hacemos queda repartida en muchos sitios. Es decir, sí que es cierto que el tiempo que ha pasado no daría como para recuperar del buffer de WhatsApp, es decir, de los últimos 30 días, simplemente por el tiempo que ha pasado, pero sí que es verdad que pueden existir esos backups, puede existir una sincronización en un equipo. Cuando tenemos, por ejemplo, un iPhone y lo conectamos a un equipo y nos pregunta confiar o no, iTunes automáticamente hace un backup de ese teléfono. Entonces, una de las cosas que podría mirarse es todo el entorno digital para ver de qué manera se pueden encontrar rastros de las bases de datos que contenían los mensajes en aquel momento. Manuel, para terminar, Lazarus Technology, ¿cómo trabaja? ¿Trabaja también por encargo de este tipo de, digamos, administraciones públicas, de la UCO, de alguna instancia judicial? Sí, básicamente, bueno, nosotros, esta es nuestra especialización. Lazarus Technology es el laboratorio de recuperación de datos e informática forense más grande de Europa, y entonces trabajamos muy habitualmente para gobiernos, para asuntos, bueno, pues de toda índole, tanto nacionales como internacionales. Muy bien. Manuel Huerta, CEO de Lazarus Technology, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues con esto tenemos un poquito más de luz, a pesar de lo complicado. Lo complicado, como han visto, que puede resultar recuperar datos fundamentales para esclarecer un caso de supuesta corrupción, como el que puede afectar, por ejemplo, al fiscal general del Estado, que es lo que nos preocupa y ocupa en Es Diario. Es Diario, es noticia.